Bueno, muy buenas tardes. Hoy 9 de mayo, día jueves. Les damos la bienvenida. Vamos a comenzar con un repaso sobre el tema del análisis del punto de equilibrio. En este momento te confiero derechos de anfitrión, Ezequiel, Gracias, para que licenciada. tengas libertad ahí de compartir pantalla. Y entonces te cedo el uso del micrófono. Gracias, licenciada. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el repaso del punto de equilibrio, que nos habían indicado que no había quedado muy claro el tema, entonces vamos a retomarlo otra vez y vamos a hacer algunos ejercicios y a tratar de resolver las dudas que en dado caso les puedan surgir ya con esta explicación. Entonces, voy a compartir acá mi pantalla. No sé si ya todos pueden ver mi pantalla. Sí se ve, licenciada. Gracias. Entonces, les voy a empezar a mostrar estas diapositivas. Vamos a dar otra vez la introducción al punto de equilibrio y luego vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, dice acá que mediante el cálculo del punto de equilibrio es posible determinar las unidades de producto que una empresa debe vender para recuperar a cabalidad lo invertido en la producción, venta y distribución de los productos. Esto quiere decir que con los cálculos que nosotros realizamos del punto de equilibrio, nos podemos dar cuenta cuál es el volumen que nosotros necesitamos vender, tanto en unidades como en valores monetarios, para llegar a un equilibrio en los ingresos y en los costos y gastos que incurre la empresa para poder producir y comercializar ese producto en el mercado. Acá, cuando los ingresos totales son exactamente iguales a todos los cargos totales, tanto fijos como variables, entonces hay un equilibrio entre ingresos, costos y gastos. Es lo que hemos estado hablando. Cuando nuestros ingresos por ventas del producto que nosotros fabricamos es igual a todos nuestros costos y gastos que nosotros incurrimos para fabricar ese producto, es cuando nosotros llegamos a nuestro punto de equilibrio. En este caso, no tenemos pérdidas y no tenemos ganancias. Y acá está la gráfica que nos indica el ingreso total es igual a los costos y gastos totales. Ese ingreso total es el equivalente a los ingresos por ventas y los costos y gastos totales es equivalente a los cargos fijos y a los costos variables. Acá nos hace la referencia como a un equilibrio que se llega cuando, como lo hemos indicado, los ingresos son igual a nuestros costos y gastos. Acá tenemos la siguiente diapositiva en la que nos indica cuál es la utilidad cuando hay equilibrio. Y acá nos indica también cuando hay equilibrio, la utilidad es cero. Entonces es cuando los ingresos y los costos son iguales. En este caso tenemos ingresos por 20,000 y unos costos fijos y variables por 20,000. En este caso la utilidad es cero, porque llegamos a un punto de equilibrio. Con las ventas que nosotros tuvimos, logramos cubrir el 100% de nuestros costos y gastos. Hasta este punto no sé si hay alguna duda para que podamos ir resolviéndolo. Si no hay dudas, continúo con la siguiente diapositiva.
Y acá ya están las fórmulas. En este caso nos indica que el ingreso total, que es la IT, es igual al costo total, que sería CT, donde ingreso total es igual a cargos totales. Podríamos descomponer la fórmula de la siguiente manera. Ingreso total, que sería el precio de venta unitario, y los costos totales, que serían los costos fijos más el costo variable unitario, donde P es igual al precio por unidad, CF es igual a cargos fijos, y la CV sería igual a costo variable por unidad. Y nos indica acá, yo quiero saber cuántas unidades es necesario vender para hallar esta igualdad. La cantidad de unidades que ignoramos es X, que es lo que nosotros estamos buscando. Podríamos acá descomponer nuevamente la fórmula. IT, que es ingresos totales, igual CT, que son costos totales. Que sería igual a decir la P igual costos fijos más costo variable unitario. Esa podríamos expresarla también como precio de venta unitario menos costo de venta unitario, costo variable unitario, perdón, igual a los costos fijos. Y abajo está la X, que es lo que estamos buscando en este caso en las unidades, por el precio de venta menos el costo variable, que nos daría igual a los costos fijos. Y esta sería la fórmula del punto de equilibrio, que nos indica que X es igual a costos fijos partido precio de venta menos el costo variable, donde nos indica que CF es igual al total de cargos fijos y la P, el precio de venta por unidad, y se ve que sería el costo variable por unidad. Acá no sé si tienen alguna duda con estas dos fórmulas. Pasamos al ejemplo que vimos en clase. Dice, el presupuesto de una empresa es el siguiente. Tiene costos variables totales para 500,000 unidades, un gasto de materia prima por 3,300,000, mano de obra por 1,400,000, costos indirectos de fabricación variables por 300,000, que nos da un total de cargos variables de 5 millones. Tenemos los cargos fijos totales que nos indican que son en publicidad 2,300,000, gastos administrativos por 500,000, prima de seguro y depreciaciones por 400,000, y otros gastos fijos o costos fijos de 300,000 quetzales, lo que nos da un total de cargos fijos de 3,500,000. Y acá ya tenemos el resumen. El total de los variables sería de 5 millones, el total de los fijos sería de 3,500,000, que nos da un total de 8,500,000. Las ventas presupuestadas, que ya nos habían dicho anteriormente, que eran 500,000 unidades, a un precio de venta por unidad de 20 quetzales. En este caso, los ingresos totales presupuestados que tendría la empresa serían de 10 millones. Solo multiplicamos las unidades que tenemos presupuestadas vender por el precio de venta, que en este caso es de 20 quetzales. Ya acá tenemos nuevamente la fórmula
del punto de equilibrio, que nos indica que X, que es lo que estamos buscando, es igual a los costos fijos partido precio de venta menos el costo variable. Acá sustituyendo con los datos que ya tenemos del ejercicio que nos están planteando, nos indican que los costos fijos eran de 3.500.000. Sustituimos en la fórmula y en la parte de abajo nos indica que debemos colocar precio de venta menos costo variable. En este caso nos indicaba que el precio de venta era de 20 quetzales, pero del costo variable nos daban únicamente el total, que eran los 5 millones. Y en este caso, para esta fórmula tenemos que usar el costo variable unitario. Pero como nos estaban dando las unidades que teníamos presupuestadas vender, solo tendríamos que dividir el total de los costos variables entre las unidades que tenemos presupuestadas vender. Y en este caso serían los 5 millones dividido las 500.000 unidades que tenemos presupuestadas vender. Esto nos da un total de costo variable unitario de 10 quetzales por cada unidad que nosotros tenemos presupuestado vender. Entonces acá ya podríamos, ya teniendo todos los elementos para sustituir en la fórmula, ya solo procedemos a operar la fórmula, que en este caso nos indica que en la parte de abajo tenemos que operar el precio de venta menos el costo variable, que en este caso nos da un total de 10, y arriba los costos fijos, que serían de 3.500.000. Al operar esos elementos, nos queda un resultado de 350.000, que serían las unidades que nosotros tendríamos que vender para llegar a nuestro punto de equilibrio. Y estas unidades transformadas en un valor monetario, tendríamos que multiplicarlas únicamente por el precio de venta, que en este caso es de 20 quetzales. Y acá multiplicamos los 350.000 unidades por los 20 quetzales que vale cada unidad y nos da un total de 7 millones para el punto de equilibrio en valores. Con estos cálculos, bueno, no sé si entendieron la explicación o necesitan que volvamos a repasar estos cálculos, o si tienen alguna duda que nos puedan indicar para poder resolverla. Está claro, licenciado. Ok, está bien, muchas gracias. Dice, en una gráfica del punto de equilibrio, ¿cómo debemos trazar la línea de ventas? En este caso, se debe hacer una tabla como la siguiente. Nosotros, el día de la clase no hicimos esta tabla, hicimos de una vez la gráfica. En este caso, les indicaba que los ingresos tendríamos que empezar a graficarlos desde donde está el 0 en una línea diagonal hasta el punto donde tenemos los ingresos presupuestados. Entonces, sería de graficar una línea desde el 0, donde se encuentran las dos líneas de nuestra gráfica, una línea diagonal hacia arriba, para poder graficar hasta el punto donde están los ingresos. En este caso, acá está en esta gráfica que la empresa tenía presupuestados 10 millones de ingresos. Entonces, graficaron la línea que iría desde el 0 hasta los 10 millones, que serían los ingresos presupuestados. Una línea diagonal desde el 0
y en este caso hasta los 10 millones que están presupuestados vender. Los costos fijos, que como les había mencionado, tenemos que trazar una línea horizontal. Esta línea siempre va a ser horizontal y va graficada también en el nivel del valor que tienen estos costos fijos. En este ejercicio nos indicaban que los costos fijos eran de 3.500.000. Entonces nosotros podríamos ubicarnos en el eje de la gráfica, donde están los valores, buscar en dónde más o menos están los 3.500.000 y de ese punto trazar una línea horizontal para dar a entender que estos son los costos fijos. Estas líneas ustedes pueden identificarlas ya sea con el nombre o con algún otro color para que ustedes sepan cuál es la línea de los ingresos totales, cuál es la línea de los costos fijos. Pero esta línea de los costos fijos siempre se va a trazar de forma horizontal desde el punto donde llegan los costos fijos. Y acá nos indica cómo trazar la línea del costo total. Y acá está la línea del costo total. Sabemos que el costo total está integrado por los costos fijos y los costos variables. En este punto, los costos variables empezaríamos nosotros a graficarlos desde el punto donde terminan los costos fijos, que si ustedes se pueden dar cuenta en esta gráfica, donde indica costo total, que son 8.500.000, la línea no empieza en el cero, sino que empieza en el punto donde están los 3.500.000 de costos fijos, porque ahí empiezan a graficarse el costo variable. Entonces, toda esa parte que nosotros miramos desde la línea de los costos fijos y donde está la línea del costo total es el costo variable. Cuando nosotros unimos estos dos costos, el costo fijo y el costo variable, nos dan el costo total. En este caso, el ejercicio también nos indicaba que los costos variables eran de 5 millones. Entonces, es esta gráfica es esta línea que se empezó a graficar acá, desde el punto de los costos variables, una línea diagonal también hacia arriba, hasta el punto donde llega el costo total, que en este caso es de 8.500.000. Hasta aquí no sé si está claro cómo se tiene que graficar estos tres elementos del costo fijo, el costo total y el ingreso total. No sé si tienen alguna duda. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Solo con una consulta, hasta ahorita me logré conectarme. No sé si está grabando la clase y si va a subir. Sí, la clase la está grabando la licenciada y sí la vamos a subir. Ah, muchas gracias, licenciado. No tenga pena. ¿Alguna duda con el tema de la gráfica? Entonces, continuamos. Y acá ya procedemos a graficar el punto de equilibrio. Como ya lo teníamos calculado en las fórmulas que vimos anteriormente, las unidades que nosotros teníamos que vender para llegar a nuestro punto de equilibrio eran 350.000 unidades. Y esas unidades multiplicadas por el precio de venta, que es de 20 quetzales, nos daba un total de 7 millones, que son los ingresos que deberíamos de tener para alcanzar nuestro punto de equilibrio. Entonces, acá nosotros, desde el punto de las unidades, que son 350.000, tendríamos que trazar una línea vertical
hasta llegar al punto de los 7 millones en ingresos en valores. Y en el eje donde graficamos el valor monetario, nos ubicamos en los 7 millones, que son los ingresos que tendríamos que tener para llegar al punto de equilibrio, y trazar una línea horizontal hasta el punto donde están las 350.000 unidades que deberíamos de vender para alcanzar el punto de equilibrio. Cuando estas líneas se crucen, ese va a ser nuestro punto de equilibrio. En este caso, ustedes se pueden dar cuenta que acá hay una intersección entre la línea de las unidades que tenemos que vender para el punto de equilibrio, los ingresos para el punto de equilibrio, la línea del costo variable y la línea de los ingresos. Donde estas líneas tienen la intersección, allí es nuestro punto de equilibrio. Entonces acá está, no sé si tienen alguna duda con esta gráfica. Si no tienen dudas, pasamos a la siguiente. Y acá podemos verificar que tengamos correctamente el punto de equilibrio. Y nos indica que los ingresos por venta los vamos a determinar por las unidades que nosotros tenemos que vender para llegar al punto de equilibrio por el precio de venta, que nos da un total de 7 millones. Tenemos el costo variable total, que serían las 350.000 unidades, por el costo variable unitario, que nos da un total de 3.500.000. Hacemos una resta de esos ingresos menos el costo variable y nos da un total de 3.500.000. A esto nosotros le vamos a llamar margen bruto de contribución, y a este resultado únicamente le tenemos que restar los costos y gastos fijos, que en este caso el ejercicio también nos indicaba que era de 3.500.000. Al hacer esa resta, nos queda un total de 0. En este caso, nosotros acá podemos verificar que tenemos de forma correcta el punto de equilibrio, porque no tenemos ninguna pérdida y no tenemos ganancia. Con el total de nuestros ingresos, pudimos cubrir el total de los costos y gastos que en los que tuvimos que incurrir para poder producir un producto. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Entonces, si gustan, vamos a pasar a realizar los ejercicios. Entonces, les voy a poner acá en la pantalla los ejercicios para que podamos empezar a resolver. Licenciado, con una pregunta, ¿esas gráficas tenemos que realizar en el examen? Sí, si a ustedes les piden determinar el punto de equilibrio, sí tendrían que realizarla, tanto en las fórmulas como en la gráfica, para poderlo dejar ahí determinado. Ah, ok, gracias. No tenga pena. Perdón, quisiera decir algo. Sí, licenciado. Habría que leer muy bien el enunciado porque no siempre se va a solicitar gráfica. A veces se solicita el cálculo únicamente, ¿verdad? Mediante fórmula, con la
con la verificación y no se pide gráfica, pero a veces sí se pide gráfica, entonces hay que leer muy bien lo que se solicite en el examen. Gracias, Únicamente. licenciada. Vamos. Voy a explicar de una vez las otras dos fórmulas que son las que vamos a utilizar también para el ejercicio. Entonces, en este caso tenemos la fórmula que es el nivel de ventas necesario en unidades y en valores monetarios cuando tenemos una utilidad deseada. En este caso, esta fórmula la vamos a utilizar nosotros cuando nos indiquen que al final del periodo o al final de cada ejercicio nosotros tenemos que tener cierta utilidad. Nos podrían decir que al final del ejercicio la empresa desea tener una utilidad de 100,000 quetzales, por ejemplo. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula y la podemos determinar tanto en valores como en unidades. La fórmula es la siguiente. Nos indica que en valores monetarios sería X, que es la cantidad de ventas que nosotros estamos buscando para obtener la utilidad de los 100,000 quetzales y que en este caso la fórmula es X es igual a costos fijos más la utilidad deseada dividido 1 menos el costo variable unitario partido precio de venta unitario. En este caso, el 1 siempre es una constante, entonces siempre vamos a utilizarlo en esta fórmula. Acá teníamos unos datos que nos indicaban que los costos fijos eran de 735,500 quetzales y que se estaba buscando una utilidad al final del periodo de 800,000 quetzales. Estos 800,000 quetzales es la utilidad que les menciono que les podría pedir el ejercicio. En este caso, nos solicitan una utilidad al final del periodo de 800,000 quetzales. Y en la parte de abajo tenemos el 1, que siempre es una constante, menos en este ejemplo que el costo de ventas unitario era de 30 quetzales y el precio de venta unitario que era de 50 quetzales. Al operar la parte de arriba de los 735,500 más los 800,000 quetzales, nos queda un total de 1,535,500 quetzales. Y en la parte de abajo, operamos primero lo que está entre paréntesis, que en este caso sería 30 dividido 50, y nos queda un resultado de 0.6. Y al final, ya al operar el 1,535,500 partido el resultado del 1 menos el 0.6, que sería 0.40, nos queda un total de 3,838,750, que son las ventas que nosotros tendríamos que tener para poder obtener una utilidad al final del periodo de los 800,000 quetzales. No sé si hay alguna duda con esta fórmula. Bueno, ahora pasamos entonces a la de las unidades, que en este caso nos indica que para determinar las unidades que nosotros teníamos que vender para obtener una utilidad de 800,000 quetzales al final del periodo es la siguiente. X, que son las unidades que estamos buscando, igual costos fijos más la utilidad deseada partido precio de venta menos el costo variable.
En este caso tenemos los 735.500, que son los costos fijos, más la utilidad deseada, que es de 800.000 quetzales, dividido el precio de venta de 50 menos el costo variable de 30. Esto nos queda en la parte de arriba 1.535.500 partido 20 quetzales, que sería el resultado de los 50 menos 30. Y nos queda ya al operar la división 76.775 unidades. Estas unidades son las que nosotros tendríamos que vender para que al final del periodo tengamos una utilidad deseada de 800.000 quetzales. Entonces, estos 3.838.750 en valor monetario es el equivalente a 76.775 unidades que nosotros tendríamos que vender para poder alcanzar la utilidad deseada de los 800.000 quetzales. No sé si tienen alguna duda con esta otra fórmula. Pasamos a la última fórmula, que es la que vamos a utilizar también, que sería utilidad probable a cierto volumen de ventas. En este caso, vamos a determinar la utilidad que tendríamos con cierto nivel de ventas que nosotros queramos proyectar. En este caso, la fórmula nos indica que estamos buscando la utilidad probable, que sería la U, que sería igual al ingreso total por paréntesis 1, que es una constante, menos el costo de ventas partido precio de ventas, cerramos paréntesis, menos el costo fijo. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar los mismos datos de las fórmulas anteriores. En este caso teníamos un ingreso total de 3.838.750 por 1 menos, paréntesis, el costo de ventas, que es de 30 quetzales, y el precio de venta, que es de 50 quetzales. Cerramos paréntesis y el corchete, menos los 735.500, que era el costo fijo. Entonces, al operar, iniciamos primero con la parte que está entre paréntesis, que sería el 30 dividido 50 menos 1, que nos da un total de 0.40. Y acá ya multiplicamos los 3.838.750 por 0.40 menos los 735.500 y nos da un total de una utilidad probable de 800.000 quetzales. En este caso, si a ustedes les consultan en algún ejercicio cuál es la utilidad probable que van a tener al final del periodo con unos ingresos totales y le dan el ingreso total que van a tener, ustedes pueden aplicar esta fórmula para determinar cuál va a ser la utilidad al final del periodo con ese volumen de ventas que les están dando. Entonces, ¿tienen alguna duda con esta otra fórmula? No le gracias. Gracias. Bueno, si no tienen dudas, entonces vamos a pasar a resolver el ejercicio. Y acá este ejercicio que dice: una empresa que se dedica a la producción de sacos de cemento desea conocer su punto de equilibrio.
El precio de venta de cada saco de cemento es de 100 quetzales. Los costos de producción son los siguientes. Materia prima, 6.50 por unidad. Mano de obra directa, 8.50 por unidad. Costos indirectos de fabricación variables de 1.75 por unidad. Y nos indica, también le proporciona la siguiente información, que es de suma importancia. Alquileres por 50.000 quetzales, depreciaciones por 100.000 quetzales y una prima de seguro por 23.500 quetzales. Los gastos de venta se clasifican como variables y son de 4 quetzales por unidad. Los gastos de administración se consideran fijos y son de 28.000 quetzales en total. Entonces acá nos piden calcular el punto de equilibrio en valores y unidades, determinar el punto de equilibrio por medio de la gráfica y determinar a cuánto ascenderían las ventas necesarias para obtener una utilidad de 500.000 quetzales. Entonces, vamos a tratar de resolverlo acá. No sé si todos pueden ver mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, Entonces tenemos acá los costos variables, que nos indica de materia prima. De materia prima nos indicaba que era de 6.50 por unidad. Entonces nosotros colocamos los 6.50. Mano de obra directa que nos indica que es de 8.50 por unidad. Costos indirectos que nos indica que es de 1.75 por unidad. Y los costos variables de ventas que nos indican también que son, como lo dice acá, son variables y que era de 4 quetzales por unidad. Tendríamos un total de costos variables de 20 quetzales con 75 centavos. Y ahora pasamos a identificar los costos fijos, que en este caso nos indicaba que tenían alquileres por 50.000 quetzales. Que nos indica que tiene depreciaciones por 100.000 quetzales. Nos indica que tiene una prima de seguro por 23.500 quetzales. Y los gastos de administración que se consideran como fijos los tenemos en 28.000 quetzales. Esto nos da un total de 201.500 quetzales de costos fijos. Entonces acá tenemos el punto de equilibrio en valores y tenemos la fórmula que se llegó costos fijos partido 1 menos costo variable unitario partido precio de venta unitario. Tenemos los costos fijos que ya los determinamos y que eran de 201.500 quetzales. La constante que es el 1 que siempre va a estar en la fórmula. El costo variable unitario, que en este caso ya lo tenemos acá determinado y es de 20 quetzales con 75 centavos. Y el precio de venta unitario, que el ejercicio nos indicaba que cada saco de cemento tiene un precio de venta de 100 quetzales. Entonces acá podríamos operar la parte de la fórmula, que sería el costo variable unitario dividido el precio de venta unitario. Sería costo variable unitario dividido precio de venta, que nos daría un resultado de 0.2075. A esto nosotros tendríamos que restarle
el 1, que siempre es una constante, y que en este caso nos quedaría de la siguiente forma. 1 menos 0.20 y nos queda 0.7925. Esta sería la parte de abajo de la fórmula. Y acá tenemos la parte de los costos fijos, que serían 201.500. Y para obtener el resultado final del punto de equilibrio en valores, ya solo tendríamos que dividir, que sería los costos fijos de 201.500 dividido el resultado de la parte de abajo, que sería 0.7925. Y en este caso nos queda un resultado de 254.258,68 centavos, que esto sería lo que nosotros tendríamos que vender para alcanzar nuestro punto de equilibrio. No sé si tienen alguna duda con este cálculo. Ezequiel, yo solamente quería sugerirte, en la medida de lo posible, que puedas ampliar tu pantalla. A lo mejor puedes darle un poquito de más tamaño para que se miren un poquito más grandes los números. Ok. Perdón, No, es que por lo menos a mí a veces me cuesta un poquito. Y sí, a sí. veces pienso que así somos todos, tal vez solo soy yo. Bueno, no sé Gracias. si todos estaban así, pero no me habían dicho nada. No Sí, yo sé. estoy en el No, a lo teléfono y mejor no se soy mira mucho. solo yo. Lo que pasa es que a veces sí miro muy pequeñitos los números. Ok. Gracias. Como les consultaba, no sé si alguien tiene alguna duda con este cálculo. Si no tienen ninguna duda, entonces pasaríamos al cálculo del punto de equilibrio en unidades. En este caso, en unidades nos indica que serían los costos fijos dividido precio de venta unitario menos costo de venta unitario. Tenemos acá que los costos fijos ya los calculamos nosotros y eran estos de 201.500. Tenemos un costo variable que también nosotros lo determinamos y que era de 20 quetzales con 75 centavos. Y un precio de venta que nos daba el ejercicio que era de 100 quetzales. Entonces podríamos operar primero la parte de abajo de la fórmula que nos indica que es precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Nos queda un total de 79 quetzales con 25 centavos. Y podríamos agregar acá los costos fijos. Y ya solo realizaríamos entonces la división para determinar las unidades que tendríamos que vender. En este caso solo dividimos los 201.500 quetzales dividido los 79.25 que fue el resultado de operar la parte de abajo de la fórmula. Y nos queda que nosotros tendríamos que vender para llegar al punto de equilibrio 2.542.5868 sacos de cemento, pero en este caso no podemos vender solo 0.5868 de un saco, tendríamos que venderlo todo, entonces tendríamos que vender 2.543 unidades o sacos de cemento para poder alcanzar nuestro punto de equilibrio. No sé si tienen alguna duda con esta fórmula.
Okay, si no tienen duda con la fórmula, pasaríamos a realizar la gráfica del punto de equilibrio. En este caso, podríamos empezar a graficar en el eje. Tenemos que alcanzar 254.258 quetzales para el punto de equilibrio. Podríamos empezar acá 50.000. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000 y 350.000. A costa de siempre tienen que buscar como un rango para poder empezar a colocar acá sus valores, ya que cada gráfica siempre va a tener valores diferentes dependiendo de los resultados que les den en las fórmulas. Entonces, y tenemos en el otro eje que tendríamos que tener en las unidades. En este caso acá van los valores en quetzales y acá abajo vamos a graficar las unidades. Entonces acá podríamos empezar desde 500 unidades, 1000 unidades, 500 unidades, 2000 unidades, 2500 unidades y acá 3000 unidades. Entonces, como lo vimos en la explicación, tendríamos que graficar la línea de los costos fijos, que en este caso nos dice que es 201.500. Nos ubicamos acá en esta parte y podríamos indicar que los costos fijos empiezan, digamos, por acá. Acá están los 200.000 y como es 201.000, empezaría un poquito arriba. Entonces agregaríamos ahí la línea de los costos fijos. Como les había indicado, es siempre una línea horizontal desde el punto donde están los costos fijos. En este caso podemos identificarla, que es la línea de los costos fijos. Y ahora vamos a trazar la línea de los ingresos, que nos indicaba que estaba en los 254.258 quetzales. 254. Podríamos trazar también una línea. Los 254. Okay, creo que acá voy a tener que cambiar el rango de las unidades.
Ahora sí, voy a graficar la línea del punto de equilibrio en ingresos, que era los 254. Vamos a empezar a graficarla acá. Y acá la podemos identificar, que esta sería la de los ingresos en valores, que serían los 254,000 quetzales, 258.68. Y ahora trazaríamos la línea de las unidades que iría de los 2.542, una línea vertical hacia arriba. Pongamos que las unidades están por acá. Trazamos una línea vertical hacia arriba. Acá tendría que unirse las dos líneas. Un poquito más grande. Esta línea sería la de los ingresos y esta sería la de las unidades. Entonces, en el punto donde tienen la intersección, que sería acá, nosotros vamos a encontrar el punto de equilibrio. En este caso no grafiqué la línea de los ingresos totales porque no los teníamos, pero si en dado caso ustedes se los dan en el ejercicio, solo tendrían que graficar esa línea y de idea si tuvieran el ingreso total, se colocan desde el 0 hacia arriba. Y esta sería la línea del ingreso total. Y para graficar la línea de los costos variables para obtener el costo total en la gráfica, nos ubicamos donde empiezan los costos fijos y graficamos la diagonal. Esta diagonal también tiene que tener una intersección donde está el punto de equilibrio. Y esta línea de acá ya sería el costo total. Siempre recordando que desde esta parte de acá abajo, donde está la línea del costo fijo, son los costos fijos. Y la parte de acá arriba, donde está la línea del costo fijo, para donde llega el costo total, es la parte que integra el costo variable. Al unir el costo variable y el costo fijo, nos da el costo total. Entonces, así es como tendrían que graficar ustedes el punto de equilibrio, si en dado caso se lo solicitan. Siempre la línea de los costos fijos, que sería horizontal, desde el punto donde llegan los costos fijos, y de esa línea empezar a graficar los costos variables, y a donde lleguen sería el costo total. La línea de los ingresos, que sería para el punto de equilibrio, y las unidades para alcanzar el punto de equilibrio, y la línea del costo total, que sería desde el 0 hasta la cantidad que nosotros tenemos presupuestada como ingreso en el periodo. Acá no sé si les quedó alguna duda con esta explicación de la gráfica del punto de equilibrio.
Yo solamente quiero agregar que muchas veces me preguntan que cómo poder hacer para determinar un rango apropiado. La verdad es que lo que uno tiene que pensar es que, o lo que uno tiene que tratar, mejor dicho, es que la intersección pueda quedar pues más o menos al centro de la gráfica, porque hay quienes hacen un rango demasiado amplio y resulta que en donde se va a observar el punto de equilibrio les queda como que muy arriba, la intersección les queda demasiado arriba o les queda muy abajo, muy cerca del origen y tampoco es como que muy estético, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que se pueda apreciar la intersección más o menos en el centro, ¿verdad? En el medio de la gráfica. Y hay que tener cuidado con los cargos fijos en el sentido de que hay que colocarlos siempre en la gráfica. Muchas personas se olvidan de los cargos fijos, incluso se olvidan de los cargos fijos al momento de hacer el, eh, el rango, el rango. Entonces, por ejemplo, tal vez los costos fijos están en 100 quetzales, por decir algo, pero el rango lo están comenzando desde 500 quetzales. Entonces, ahí lo que va a pasar es que no van a tener manera de graficar los cargos fijos dentro de la gráfica. Les estarían quedando fuera de su rango los cargos fijos y eso no puede pasar. Hay que tomar en cuenta los cargos fijos al momento de hacer la gráfica para que se pueda trazar esa línea de cargos fijos que, como ustedes se dan cuenta, eh, va paralela al eje horizontal. Únicamente. Que tengan una feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciados.